Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a seguir con las clases del curso de geografía y el tema que veremos hoy es geósfera. ¿Por qué razón estoy tocando yo este tema? Como ustedes recordarán, los primeros temas de geografía que hemos visto nos hablan acerca principalmente de los principales relieves que tiene nuestro país. Estamos conociendo la geografía de nuestro país y bueno, y según las clases, si ustedes lo han entendido, se van a dar cuenta que nuestro país tiene una gran variedad de relieves, tanto en la costa, en la sierra, en la selva y también en el mar, ¿no? En el mar peruano. Ya, bueno, como ya sabemos qué relieves, qué características tienen cada uno de los relieves de las determinadas regiones de nuestro querido Perú, me pareció a mí propicio conocer o mejor dicho explicar un tema que ustedes ya lo han visto muchas veces y yo sé que cuando lo veamos hoy día ustedes dirán, bueno, es un tema ya conocido, ¿no? Pero me pareció interesante que antes de seguir hablando de la geografía peruana, creo que tenemos que ver el tema de geósfera, porque este tema de geósfera y fuerzas endógenas son las que van a dar explicación de cómo fue posible que se formaran todos esos relieves que hemos visto en las primeras clases de geografía. ¿Ya? Así que el tema de hoy va a ser geósfera. Su definición, fácil, ¿cierto? Es la estructura más densa de la Tierra. La geósfera se va a encargar de estudiar la parte sólida de nuestro planeta, que según algunos científicos representa casi el 80% de la masa terrestre. El otro 20% lo está representando la hidrosfera y la atmósfera, por decirlo de esa manera. ¿Ya? Así que la geósfera representa todo lo que está relacionado a la parte sólida de nuestro planeta. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuáles son los elementos que constituyen la geósfera? Bueno, cuando hablamos de geósfera principalmente estamos hablando de rocas. Y cuando hablamos de rocas, ustedes saben que el elemento fundamental de toda la roca siempre van a ser los minerales. Así que si decimos geósfera, automáticamente nuestro cerebrito tiene que segregar información de rocas, que también podría ser considerado por elementos que están formados por minerales, ¿cierto? Así que eso es geósfera. Y si quieren una imagen para entenderlo mejor, aquí les muestro esta imagen y esto vendría a ser lo que es geósfera, toda la parte sólida de nuestro planeta. Chicos, ¿cuáles serían esas características? Bueno, tenemos que hablar de su espesor ya. Dicen que la geósfera comprende desde la superficie donde nosotros vivimos, ¿cierto? La parte donde nuestros pies tocan el suelo, hasta el centro de la Tierra, que según científicos aproximadamente, y digo aproximadamente porque recuerden ustedes que ningún ser humano ha entrado a más de 32 kilómetros de profundidad de nuestro planeta. Así que todo lo que conocemos de la geósfera lo vamos a ver a través de aproximaciones, ¿cierto? Se dice que son algo más de 6 kilómetros de profundidad, o sea 6.378 kilómetros, ¿cierto? Es lo que se podría decir el espesor que tiene nuestro planeta. A ver, su composición. Bueno, sabemos que el elemento fundamental de la geósfera es la roca, ¿cierto? Y ustedes saben que todo roca va a tener como elementos que lo constituyan los minerales. Sabemos, ya vamos a hablar de las rocas, vamos a hacer una clase de rocas también porque forma parte fundamental de la geósfera. Así que si hablamos de geósfera, hablamos de rocas. Y si hablamos de rocas, hablamos de minerales, que son los elementos que más abundan en todas las rocas, siendo los minerales más predominantes el hierro, un 35%, el silicio, el 17%, ¿ya? También abunda bastante oxígeno, por más que no son minerales, también abunda bastante el oxígeno en la geósfera. Y también encontramos otros elementos, ¿no? Como el magnesio, el silicio, ya lo hemos dicho.
¿cierto? El aluminio, son elementos que se encuentran bastante en la geósfera. Las características. Bueno, la geósfera a mayor profundidad aumenta la temperatura, la presión y la densidad. Ustedes creo que deben estar de acuerdo con eso, ¿cierto? Mientras más profundo nos encontremos del planeta, nuestra cabeza, nuestro cuerpo soporta más presión. ¿Por qué razón? Tenemos que soportar todo el peso de la Tierra. Mientras más profundo estés, más presión vas a tener que soportar. Y si hablamos de presión, obviamente también tenemos que hablar de densidad. Y si hablamos de densidad y hablamos de presión y hablamos de profundidad, obviamente también tenemos que hablar de un aumento de la temperatura. Así que esta característica es verdadera, por decirlo así. Aparte de eso, la geósfera es la capa sólida que sostiene a la atmósfera y a la hidrosfera. Eso es verdad, chicos. Ya que la atmósfera se encuentra en la parte superior de la geósfera y la hidrosfera, que son los mares, se encuentran sostenidos por una capa sólida que viene a ser también la geósfera. Ya, chicos, son características fundamentales de la geósfera. Hablemos de su estructura. Bueno, este dibujo ustedes lo habrán visto hasta cansarse. Saben que la estructura de la geósfera está constituido por 3 capas, ¿no? La corteza terrestre, el manto y el núcleo, siendo el manto el elemento de mayor gruesor, por decirlo así, de todas las capas de la geósfera. Sabemos nosotros también que la corteza terrestre es la última capa en formarse del planeta Tierra. Recuerden, cuando hemos visto una vez eras geológicas, hemos dicho que cuando la Tierra apareció solamente era un pequeño planeta a comparación de lo que es ahora. ¿Por qué razón? Porque solamente estaba constituido por núcleo y parte del manto. A través de los millones de años de erupciones volcánicas, esta capa fue engruesándose, convirtiéndose así o apareciendo así la última capa, que es la capa llamada corteza terrestre. ¿Ya? Sabemos nosotros también, esta es la estructura, ¿no? Obviamente una tarea que tienen ustedes que hacer es completar esto. Ya ustedes sabrán cómo completarlo, porque ya lo hemos visto muchas veces, ¿cierto? Esto es corteza terrestre, esto es manto, este es núcleo, ¿cierto? ¿Cuáles son las divisiones que tienen cada uno de estas capas? ¿Se recuerdan de las discontinuidades? Que son líneas imaginarias que se van a encargar de dividir las capas y las subcapas de la geósfera. Eso ustedes ya lo han visto, así que esto ustedes lo pueden hacer. Aquí abajo estoy estableciendo o voy a hablar acerca de las capas así de rápido. La primera capa es la corteza terrestre y es la última capa en formarse de nuestro planeta. También se le conoce con el nombre de litosfera, ¿cierto? O corteza terrestre, como también se le conoce. En esta capa el elemento más abundante es el oxígeno, obviamente, y tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? Aquí abunda bastante el oxígeno. Sabes también que la corteza terrestre se va a dividir en 2 subcapas. La capa axial, que es la corteza continental, la parte de la corteza terrestre que sostiene a los continentes, y la capa cima, que es la corteza oceánica, que es la capa sólida que va a sostener los océanos. ¿Por qué se le llama axial? Bueno, porque los elementos que predominan o los minerales que predominan ahí es el silicio y el aluminio, ¿ya? Los silicatos y el aluminio, ¿cierto? Saben que está constituido por los continentes, como ya les dije. El cima, que es la corteza oceánica, se le conoce cima porque los elementos que predominan aquí son los silicatos y también el magnesio. Por eso se les llama también cima. Y es la base continental, o sea, sólida, que sostiene a los océanos. En pocas palabras, son los fondos de los océanos. La segunda capa es el manto, también conocido como mesósfera. Es la más gruesa en volumen, casi el 83%. ¿Se dan cuenta? O sea, es la capa más extensa. Y también se va a dividir en 2 capas, la estenosfera o manto externo y la pirósfera o manto interno. Tú sabes por qué es importante el manto, ¿cierto? Aquí encontramos esas famosas
o esos enormes, famosos bloques de rocas que se encuentran sosteniendo a los continentes y a los océanos. Tú sabes a qué me refiero. Son las famosas placas tectónicas, ¿ya? Esas placas tectónicas son las que van a sostener a los continentes y son los responsables de los movimientos de las fuerzas endógenas, de los movimientos que va a sufrir el planeta Tierra por el choque de estas placas. También sabes que en esta capa llamado manto, principalmente en la astenosfera, o sea, manto exterior, vamos a encontrar a las corrientes convectivas, que son los encargados de darle ese movimiento y el sostenimiento de las placas tectónicas. En la pirósfera no hay mucha cosa que hablar, ya que se encuentra en estado sólido. El núcleo también es importante, también conocido como NIFE, porque los elementos que abundan es el níquel y el hierro. También se le conoce como barísfera o endósfera. Barísfera porque hace referencia al barómetro, a la presión, chicos. ¿Ya? El núcleo también se va a dividir en dos, núcleo externo y núcleo interno, ¿cierto? Y recuerden lo que dice la ley, ¿no? A más profundidad, mayor temperatura. O sea, podemos decir que en esta zona se concentra el punto de mayor temperatura que existe en nuestro planeta. Pero, a pesar de encontrarse a altas temperaturas, este núcleo interno es sólido y eso se debe principalmente a que soporta la presión, la mayor cantidad de presión. ¿Ya, chicos? Eso es en grandes rasgos geósfera. Ustedes ya lo han visto muchas veces, solamente estamos haciendo un recuerdo de lo que han visto. ¿Ya? Así que lo que yo quiero ahora es que ustedes lean geósfera y me pongan uno que otro dato que de repente se me ha pasado. Y ustedes pueden hacerme recordar y de esa manera también a mí me hacen comprender que están leyendo y están entendiendo. La actividad que les voy a dejar obviamente es ver el video, copiar la clase, obviamente tienes que copiar la clase y buscar información acerca de estos tres elementos, que son las discontinuidades. Tú sabes qué cosa es una discontinuidad, solamente tienes que completarlo y recordar, obviamente, porque es fundamental tener esa información. ¿Cuántas discontinuidades existen? Saben que hay 2 discontinuidades importantes y 3 discontinuidades no tan importantes, pero no tan importantes como las 2 primeras, ya que 2 discontinuidades dividen capas y 3 discontinuidades dividen subcapas. Tienes que buscarme información de eso. Tienes que buscar información acerca de las corrientes convectivas, ya lo mencioné, líneas arriba. Recuerden que son los responsables del movimiento de las placas tectónicas. Tienes que buscarme información acerca de esta gradiente geotérmica, que es una ley que se ha comprobado y que se utiliza, ¿no? Es acerca de profundidad y temperatura. ¿Qué relación tienen? Inversa, directamente proporcional. Eso ustedes me lo van a decir cuando yo revise su tarea. ¿Ya, chicos? Eso es la clase de hoy día de geografía que viene a ser geósfera. Gracias y bueno, nos vemos hasta la próxima.